concreto preesforzado en general está establecido en varias normas de concreto. En el caso particular de nuestro país, tenemos el capítulo 18 de la norma de concreto armado y el ACI, donde ese capítulo detalla todas las formulaciones, todos los conceptos para poder diseñar las diferentes etapas del preesfuerzo, ¿no? Pero ¿en qué consiste el preesfuerzo? El preesfuerzo consiste en aplicarle a una viga de concreto armado, aplicarle unos cables de tensado. Estos cables se van a tensar y cuando la viga ya tenga una resistencia adecuada o cuando el ducto que se deja en el post-tensado ya está relleno con un grado de resistencia adecuada, se puedan cortar y estos cables, al querer regresar a su longitud original, transmiten unas compresiones hacia el elemento, lo que le permite tener una mayor resistencia a flexión, tener una mayor esbeltez para trabajar en longitudes muy importantes, cargas importantes, que si lo hiciéramos en concreto armado, o lo hiciéramos en simple. En concreto armado, estos elementos saldrían con unos peraltes mucho mayores o con unas secciones mucho más potentes. Y de esta manera nosotros podemos garantizar unos elementos estructurales a flexión un poco más eficientes. ¿De acuerdo? En ambos casos se utilizan concretos de resistencias de 350 kilos por centímetro cuadrado para arriba. Estamos hablando de vigas principales, elementos principales, ¿no? Si es concreto pretensado que se ejecuta en una fábrica, se trabaja con una planta, una concretera, una hormigonera que le llaman, para poder tener uno mismo su propia dotación de concreto o su suministro de concreto perfectamente organizado, ¿no? Y no depender de un factor externo. En prefabricación eso podría ser la diferencia entre llegar o no llegar a un plazo, ¿no? Se utiliza el acero de refuerzo que conocemos de toda la vida, ¿no? El acero ASTM A615 de 4200 kilos por centímetro cuadrado, grado 60. En algunos casos tenemos aceros soldable, ¿no? El A706, si no me equivoco, que es soldable, tiene características muy similares, pero es soldable. Para empalmar, sino soldar para simplemente fijarlo o colocarle inclusive puntos de eléctricos, ¿no? Para otros usos. Y se utiliza el cable de preesfuerzo que viene en rollos como estos, ¿no? Cada uno de estos rollos pesa como 3 toneladas más o menos. También vienen otras presentaciones dependiendo del diámetro. Y estos cables de preesfuerzo vienen a ser un conjunto de 3 alambres o 3 cables que están de manera helicoidal, perdón, 7 alambres, 7 cables de manera helicoidal que conforman como un trenzado, y ese cable lo que permite es trabajar una tensión y posteriormente generar una compresión, transmitir una compresión a la pieza de concreto preesforzada, ¿no? Bueno, para hablar de los conceptos básicos, primero vamos a recordar que nuestra viga de toda la vida, ¿no? Ejercicio número 1 de resistencia de materiales, incluso de estática, ¿no? Una viga de cierta longitud recibe cargas verticales uniformes y esta viga se deforma y recibe una flexión igual centro, ¿no? Y ese momento es el que tenemos que controlar para poder garantizar que esa viga trabaje adecuadamente a flexión, ¿no? Ese es el momento máximo. Entonces tenemos dos alternativas. Una es la del postensado. En el postensado lo que se trata, lo que se utiliza es un ducto, ¿no? Se fabrica la viga, se ejecuta la viga, se moldea, se vacía concreto, fragua y se deja el ducto, ¿no? Entonces está ya como es como un tubo metálico. Y estos cables se tensan de manera de poder transmitirle después un esfuerzo, ¿no? Se rellena con grout y cuando el grout ya está conformado se cortan los cables y estos cables tratan de regresar a su longitud original, haciendo compresiones, ¿no? Como si fueran estas flechas actuando hacia el cable, hacia adentro de la viga. Ahora, debido a la posición
del ducto. En los extremos está cercana al eje neutro y al medio está mucho más abajo. El brazo de palanca multiplicado por esta fuerza de compresión genera unos momentos en el sentido contrario a lo que queríamos en nuestra viga, ¿no? Entonces estos momentos en sentido contrario lo que hace es contrarrestar. Esto lo puedo lograr si yo ejecuto viga por viga, ¿no? En el postensado yo hago esta viga, puedo hacer un conjunto de vigas en paralelo, pero cada una la tengo que fabricar por separado, ¿no? Y tengo cada una, meterle los cables y hacer todo este procedimiento por separado. Mientras que existe otra técnica que es el pretensado, donde lo primero que se hace es tensar el cable. Antes de que exista el concreto, antes de que exista el acero, el molde, se tensa el cable. Y de esta manera yo puedo trabajar con pistas de pretensado en fábricas que tienen 120 metros, 150 metros, etcétera, de acuerdo a la producción que yo voy a esperar. Y de esta manera, con un solo tensado de cables, yo logro fabricar 2, 3, 10, 20 vigas de acuerdo a la longitud que tenga, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el caso del posttensado? La diferencia es que al tener los cables en una pista, en una longitud permanente, los cables van a ser horizontales, no toman la forma de la curva. Entonces el diagrama de momento flector que me generan esos cables es de un momento constante, porque el brazo de palanca es constante hacia el eje neutro de la viga. Entonces esas fuerzas de compresión multiplicados por un brazo de palanca constante me da un momento constante en sentido contrario. Claro que en los extremos se produce un efecto de borde y entonces el cable empieza a trabajar a cierta distancia recién, ¿no? Pero eso es poco, ¿no? Poca distancia. ¿Cuál es la desventaja de este proceso versus el posttensado? La desventaja es que en las zonas de los extremos estoy acumulando un esfuerzo contrario que es como un momento negativo que no lo necesito en esa zona, ¿no? Y que aparece y que podría generar alguna fisuración o algún problema localizado. Entonces, no estoy usando de repente el cable, al tenerlo acá, no lo estoy usando eficientemente y no lo puedo colocar hacia arriba porque si no después cómo continúo, ¿no? Ya no hay manera física de sujetarlo, de darle esa forma del postensado, ¿no? Pero esto se puede solucionar simplemente si es que utilizo lo que se llaman silenciadores, que son unos tubos engrasados que se colocan en algunos de los cables del extremo y de esta manera logro yo que algunos de los cables trabajen un poco después, empiecen a trabajar un poco más adentro de la viga y los momentos negativos que se producían acá ya no se produzcan y de esta manera tengo un diagrama un poquito más parecido al de las cargas que espero y así me evito también temas de fisuración o esfuerzos locales en los extremos, ¿no? Y esto se puede hacer en cada extremo de las vigas en una pista de pretensado, ¿no? Ahora, para entender un poco la influencia del proceso constructivo del pretensado y cómo lo tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar esta, que también es algo que está en las normas de diseño, sobre todo en las normas de preforzado, vamos a ir viendo cómo se produce esta fabricación, ¿no? Qué influencia tiene. En la pista de pretensado, digamos que en la pista tenemos 3 vigas que vamos a producir, ¿no? Entonces la primera viga que voy a producir la voy a ubicar en un extremo y lo primero que hago es tensar los cables, ¿no? Corro todo el cable por toda la pista, lo coloco en su posición, estiro el cable, ¿no? Le aplico una tracción y lo sujeto con unas cuñas, ¿no? Unas cuñas lo sujeto y de esta manera lo mantengo fijo y tenso, como una cuerda de guitarra. Inmediatamente después procedo con la colocación de todos los aceros pasivos o los aceros de construcción grado 60 que utilizamos para ya sea estribos o aceros longitudinales. Y todavía no tengo viga, no tengo concreto, no tengo nada, solamente tengo cables y acero que están ahí sujetos, ¿no? Amarrados. Ahora, por efectos de fabricación, yo empiezo a tener ya un tren de trabajo, porque empiezo a aplicar esto en las siguientes vigas también, ¿no? Voy a colocar el acero en una viga, en la siguiente, y posteriormente coloco el molde, ¿no? El encofrado. Ahora, si somos
prefabricadores que tenemos mucho dinero, entonces podemos comprar moldes de prefabricado para todas las vigas y hacerlas todas en un solo día, ¿no? Pero en la práctica lo que se utiliza o lo que se trata de hacer es que el molde vaya corriendo también conforme se van produciendo las vigas, ¿no? Para que de esta manera pueda dar una continuidad. Aparte, si yo voy a trabajar esta viga con el molde, esta viga o grupo de vigas, ¿no? Estamos hablando de 3 vigas, pueden ser más. Si estoy trabajando esta viga con un grupo, con una cantidad de molde, necesito una cantidad de gente. Si yo quiero usar más molde y moldear todo, necesito más gente. Entonces estoy empezando a ir en contra de la necesidad que tengo de prefabricar y reducir al máximo la cantidad de gente que utilizo, y esto, sumado a efectos como la pandemia, etcétera, pueden ser no eficientes necesariamente, ¿no? No por meter más gente acá yo voy a conseguir de repente mucha eficiencia, ¿no? Cuando lo que trato de hacer es un tren de trabajo. Entonces encofro la primera viga. Hago el vaciado de concreto de la primera viga. Como les decía, todo se hace horizontalmente, entonces se puede hacer el vaciado controlado, se puede hacer el vaciado de manera rápida, en una sola tanda de toda la viga. Me evito juntas en la viga, me evito cortes de vaciado, ¿no? Esto es muy conveniente, y además facilito el tema del control de calidad, porque acá puede venir no solamente los revisores de calidad de la propia empresa, sino también pueden venir los supervisores, pueden venir gente externa que también pueda recoger los controles de calidad necesarios a pie de planta, ¿no? Bajar, cambiar paseo de acá, en ese mismo día vamos a hacer el chequeo de los armados de las otras vigas, y me voy, ¿no? Y más rápido, no solo para nosotros, sino también para la gente que hace las revisiones, que tiene que trabajar, y muchas veces en obra tiene que ir a revisar 10 vigas, y revisa las 10 vigas, y se trepa hasta el 10º piso. No, esto acá no ocurre, ¿no? En una sola tanda tiramos y tenemos toda la revisión necesaria, ¿no? Entonces, se produce el desencofrado cuando la viga ya alcanzó cierta edad, pero ese mismo molde o grupo de moldes van a las siguientes vigas, ¿no? Formando el tren de trabajo que les comentaba. Y aquí se produce una primera diferencia entre la producción. La primera viga, que tiene horas o un día de repente, más antigüedad que la viga 2 y un poco más que la viga 3, ya tiene una resistencia un poco mayor. Entonces ya empiezan a haber diferencias en la naturaleza de estas vigas, ¿no? Evidentemente, durante todo el proceso necesario se aplica el curado para que se pueda disminuir, minimizar las fisuras que puedan ocurrir, más aún teniendo en cuenta que estos son concretos de alta resistencia y son concretos que en corto tiempo van a alcanzar sus resistencias importantes. Entonces, si no aplicamos un curado adecuado, ya sea un curado con mantas, ¿no?, un químico, o ya sea un curado por aire, por vapor, no podemos garantizar que disminuya ese efecto, ¿no? Entonces tendríamos que aplicar el curado adecuadamente. Entonces empieza a aparecer una primera diferencia entre estas vigas, como les decía, y cuando la última viga que he vaciado ya está alcanzando una resistencia adecuada, yo ya puedo pensar en cortar los cables. Pero hasta aquí estas vigas tienen un cable. La viga no está trabajando, solamente está desencofrada, está apoyada completamente en una pista de pretensado, entonces no está cargando nada, ¿no? Y no está trabajando, el cable no le está haciendo nada. Pero cuando yo hago el corte del pretensado, con la última viga ya fraguada, lo hago con una resistencia aproximadamente entre 50 y el 70% de la resistencia esperada a 28 días, ¿no? Vamos en F'(C). Y este nivel de resistencia se calcula de acuerdo a la cantidad de cables que tengo, ¿no? Si la viga le he metido bastantes cables, muy probablemente esté cerca del 70%. Si le he metido un poco menos de cables, probablemente esté cerca del 50%. Esta resistencia suele ser de 500 kilos por centímetro cuadrado, por lo tanto estamos hablando de que este concreto tiene que llegar a 250 o 350 de F'(C), de kilos por centímetro cuadrado, para poder producir corte. Y esto se produce en un lapso de no días, estamos hablando
horas, ¿no? Qué sé yo, inicial desde que vacié esta viga hasta que llegó a esa resistencia. Y además, toda esta tanda de vigas que se han vaciado con concretos, que pueden ser concretos hechos el mismo día o concretos de días diferentes, qué sé yo, tienen que estar ensayados cada ciertas horas, ¿no? Si yo estoy esperando cortar a 18 horas, no voy a esperar 18 horas para hacer la primera rotura de probeta, ¿no? Tengo que ir viendo cómo va a llegar hasta ahí. Entonces de repente a las 10 horas o a las 15 horas estoy haciendo una rotura de probeta para ir siguiendo la curva, a ver cómo está avanzando. No voy a esperar las 18 horas para darme cuenta que el concreto por algún error o falla no va a llegar y entonces me tengo que más y pues pierde, ¿no? O se retrasa. Entonces, otro de los efectos que aparece cuando produzco el corte de cables es la contraflecha, que se ve claramente acá dibujada, ¿no? Esta contraflecha se puede estimar, pero está sujeta a muchas variaciones, ¿no? Está sujeta a muchas variaciones. Sí, una pausa. Tengo un requerimiento acá de pausa. Continuamos. Entonces, como les comentaba, ¿no? Se producen las contraflechas. Por las diferencias que hay entre las edades, además por la exposición que puede haber a la temperatura, etcétera, las diferencias entre las contraflechas también pueden ser notorias o producirse, ¿no? Y esto tiene que estarse controlando a nivel de pista porque durante esta etapa, cuando se produce el corte de cables, este es el mayor efecto que se va a producir. Y aquí es donde si la viga tuvo algún defecto, algún problema no reportado, no visto, va a ser evidente y muchas veces puede ser susceptible de rechazo esta pieza. Finalmente, cuando las vigas ya pasaron por esa etapa, se pueden manipular con unos ganchos que están preparados para ello y se retiran para hacer posteriormente, si amerita, resanadas o pintadas o lo que haga falta, y finalmente se colocan en un transporte para llevarse a obra, ¿no? Toda la disposición de estos ganchos, de estos tacos o elementos para apoyo, se produce en las planillas de fabricación que les mostré. Tiene que estar indicado ahí claramente para que no haya sorpresas después, ¿no? A nadie se le puede ocurrir de repente poner un taco al medio para tener 3 apoyos, ¿no? Podría ser que la viga ahí funcione de manera inadecuada, genere un momento negativo acá que no se espera, puede producir fisuras que pueden dañar la viga. Transporte. Esta viga se transporta y se lleva a la obra, ¿no? Entonces, todas estas etapas que hemos mencionado producen esfuerzos de tracción principalmente en la parte superior y compresión en la parte de abajo. Y estos esfuerzos tienen que controlarse. En el capítulo 18 de la norma de concreto están los lineamientos para controlar, están los límites, están los tipos de comportamiento que esperamos. Y con esto podemos etapa por etapa analizarlo. Y como ustedes ven, esto a diferencia de un concreto in situ, ya es un concreto que está trabajando antes siquiera de llegar al sitio donde va a estar colocada, a su ubicación final. Entonces todas estas etapas tienen que analizarse adecuadamente, ¿no? Ahora, este proceso también, ¿no? Además, la viga se coloca en su posición, se colocan todas las vigas que van en ese montaje de un puente, por ejemplo, se coloca la capa de compresión y finalmente la viga está lista para trabajar, ¿no? Hay unos apoyos neopreno que se colocan, todo esto tiene un diseño adecuado, los manuales de puentes, sobre todo el manual Ashton, que es de mucho uso acá en el país, nos determinan los lineamientos para poder estimar esos neoprenos en función a los ángulos de giro esperados, las cargas esperadas, etc. Y acá aquí del diseño de pretensado, por la cantidad de cables que hemos colocado, los esfuerzos que se generan en todas las etapas, se produce un efecto de cambio de sección, ¿no? Estas secciones inician como unas vigas en forma de I, pero después, cuando ya se va conformando
Cuando el tablero, estas vigas se comportan como unas vigas de sección compuesta, con un concreto de tablero que incluso es diferente al concreto de la propia viga. Todo esto tiene que estar considerado, ya sea sección transformada o ya sea como sección agrietada, para poder analizar todos los esfuerzos y todas las deformaciones que ocurren posteriormente a las siguientes cargas, ¿no? Inclusive es muy probable que las contraflechas que hemos estimado vayan disminuyendo por acción de las adicionales que estamos colocando, pero de todas maneras queda un remanente de contraflecha porque estas vigas están diseñadas para una carga, una sobrecarga, ¿no? Un transporte, un tránsito por arriba, que son sobrecargas temporales que llegan a picos, que fluctúan y que van a generar que la viga todavía se pueda seguir deformando en el tiempo. Toda esta información que hemos comentado acerca del armado, de los cables, de los requisitos de anclajes, de las zonas de apoyo, todo esto se transmite en una planilla de fabricación. Además también se coloca en algunos cuadros cuál es la resistencia al corte de cables para evitar que se produzca y se fisure. Toda esta información se coloca en la planilla de fabricación y de esta manera podemos garantizar que se va a fabricar la viga con todos los criterios que hemos tenido en cuenta en la etapa de diseño, ¿no? Finalmente esto en obra se ve de la siguiente manera, en planta, ¿no? En planta acá se está produciendo una medición para colocación del molde, ¿no? Más allá de que se han respetado las medidas para el doblado, para el colocado, para el tensado de los cables, etcétera, se tiene que hacer la medición ya puesto, ya colocado, para poder garantizar que los moldes, acá ya se colocó un molde, entren donde tienen que entrar. Posteriormente, esta es otra vista de la etapa donde ya se va a producir el corte de cables. Ya todas las vigas de esta tanda ya se vaciaron y se desencofraron. Entonces estas vigas están listas para hacer el corte de cables. Finalmente acá se puede ver cómo se genera el tren de trabajo, en donde en una primera parte la viga en forma de delta, esta viga que es para techos de cubierta liviana, esta viga está ya armada, está encofrada y esperando para el vaciado, mientras que la siguiente viga ya está desencofrada, ya se vació, y al fondo se distingue un poco una viga que está simplemente con la armadura colocada y todavía está esperando el molde y el vaciado, ¿no? Entonces el tren que se va formando, esta se hizo un día, la otra se hace en otro día y la tercera se hace en el tercer día, ¿no? Y después las vigas se tienen listas ya para ir produciendo. Todo esto, esta logística que se utiliza para ver si es en un día o cuántos turnos de trabajo se utilizan, es en función a la planificación que se tiene al inicio de la propuesta, porque esa propuesta obedece a un rendimiento, obedece a un cronograma y se tiene que respetar para poder garantizar llegar a unos plazos, ¿no? Y todo esto influye en el diseño porque a la larga otra manera de trabajar van a determinar si es que la fórmula del concreto es adecuada, si los aditivos son adecuados, si se utiliza curado a vapor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar a ver otros puntos. Lo que hemos visto hasta ahora es el diseño de pretensados. Hemos visto algunas pautas para tener en consideración a la hora de hacer estos diseños. Es una de la técnica que se utiliza para prefabricar. En nuestro país, sobre todo, donde tenemos que conformar estructuras sismorresistentes, esto va a formar parte de pórticos o estructuras que tienen una configuración determinada y que el prefabricado lo que está haciendo es tratar de emular, de imitar, pero tiene que garantizarse que se cumplan en obra. Entonces, una manera de utilizarlo es a través de los pórticos. Estos pórticos se tienen que conformar en obra porque el prefabricado no podemos venir con pórticos completos de grandes medidas, amplitudes. Esto no es factible, tiene que garantizarse y hacerse en obra, ¿no? Desde el diseño se conceptualiza a través de parámetros sismorresistentes de acuerdo a la norma de concreto armado.
se ejecuta en prefabricado, un pequeño porcentaje se hace in situ, que son las conexiones, y este pequeño porcentaje no impacta en los plazos, no impacta en la cantidad de gente que se utiliza, no impacta en los rendimientos, y de esta manera el plazo en general es muy reducido. Vamos a ver algún concepto del diseño de pórticos que se tiene que tener en cuenta y que sí es una diferencia respecto del in situ. Al diseñar un pórtico, nosotros primero hemos montado las columnas y estamos esperando a la viga para conformar este pórtico. Cuando montamos la viga y todo lo que lleva encima en la primera etapa de montaje, ya sean correas o losas, esta viga se comporta como simplemente apoyada durante esta época. Para estos pesos, la viga ya presenta un diagrama de momentos flectores y presenta un comportamiento simplemente apoya el nudo, se apoya en unas ménsulas y está trabajando sin. Al armar el nudo rígido, la viga sigue igual como está y se hace el vaciado del nudo rígido. Cuando este vaciado ya fraguó, ya se ha conformado un pórtico. Y este pórtico empieza a trabajar a partir de ahora en adelante, no hacia atrás, no es retroactivo. Quiere decir que el resto de cargas muertas adicionales, las chapas de cubierta o el vaciado de concreto en obra o la carga viva, recién actúan sobre un pórtico y es un diferencial de carga adicional al que ya tenía, que era el peso. Y si tenemos consideración sísmica lateral, este pórtico va a desplazarse, va a producirse un diagrama de momento flector que tiene esta forma triangular, y que, como sabemos que es una carga cíclica que va y viene en ambas direcciones, en ambos sentidos, en esta dirección, hemos dibujado las dos acciones, ¿no? Cíclica, momento negativo y positivo en los extremos. Entonces, en resumen, estas tres acciones, ¿no? Después, resto de cargas verticales con un pórtico conformado, y después la acción sísmica lateral, se tienen que combinar de acuerdo a los lineamientos de la normativa de cargas, en combinaciones que me permitan el diseño, considerando las acciones más desfavorables. Finalmente, se produce un envolvente de cargas, de momentos. Este envolvente me permite diseñar la viga, la parte de pretensado, que es el momento positivo, sobre todo al centro, lo diseño con los criterios de pretensado y determino cuántos cables van a necesitarse, pero la parte correspondiente a las uniones en obra, que vendría a ser los momentos en los extremos, tanto negativo como positivo, se diseñan de acuerdo a los parámetros del capítulo 21 de la norma peruana de concreto o del ACI, que es equivalente, y de esta manera se garantiza una conexión sismo resistente. Entonces, este acero tiene que además cumplir requerimientos a lo largo de la viga, tiene que ser continuos, en una cantidad por lo menos, puede llevar bastones, pero tiene que tener cierta continuidad. La relación, la proporción entre el acero superior y el inferior tiene que ser también respetada, es un 50%, ¿no? Entonces, todos estos lineamientos se toman en cuenta a la hora de diseñar estos aceros de conexión, tanto para la viga como para la verificación de la columna y el propio nudo. Finalmente, una vez que yo he determinado qué aceros van a colocarse aquí, por la envolvente de momentos, ya sé si van a ser, qué sé yo, 4 fierros de 1 o 6 fierros de 1 pulgada, en fin, esa cantidad de aceros me determina un momento que puede resistir esta viga. No es el momento que actúa, sino es el momento que puede resistir. Y esto, de acuerdo al mismo capítulo 21, me lleva a un diseño por capacidad. Los estribos que voy a colocar acá tienen que cumplir una capacidad que no es otra cosa que decirle, ¿no? Si tú a la viga le has colocado unos aceros y estos aceros te permiten más de un momento nominal, ¿no? O sea, no una capacidad de flector muy importante, tú esa capacidad multiplícala por 1,25, aplícala en los extremos y con las envolvente de cargas verticales vas a calcular un cortante supuesto en el peor de los casos. O sea que cuando la viga esté fallando por trabajen al máximo, que es un escenario
poco probable, pero cuando estén fallando al máximo, con esa capacidad recién vas a diseñar tus fuerzas cortantes y tus estribos. De esta manera garantizas un mecanismo en el que la viga no va a fallar por corte, sino si tiene. Y esto se traduce finalmente en una necesidad de aceros, que se van a colocar en obra y que se van a conectar y se va a producir un vaciado. Como les decía, estos vaciados se van a producir con dos juntas frías. Estas dos juntas tienen que tener rugosidad, tienen que tener una separación de rugosidad y un espesor para poder garantizar que cuando se haga la conexión en obra sea adecuada. Se dan los detalles necesarios para que esa conexión se realice en obra, pero además el nudo va a llevar unos aceros, va a llevar unos estribos, va a ir conformado de acuerdo a lineamientos de diseño del propio nudo. Esto también está en el capítulo 21, que recoge cómo diseñar este nudo, ¿no? Cómo calcular las fuerzas necesarias para estimar la cantidad de estribos horizontales y verticales, ¿no? Ganchos verticales que se colocan en los nudos, ¿no? Esto normalmente, en temas in situ, a veces simplemente ponen unos aceros por costumbre, más que por diseño, pero acá en el prefabricado nosotros tenemos esto como alineamiento, ¿no? Esto se coloca de manera de cálculos con diseño sismoresistente. Ahora, para entrar un poco a la pregunta que nos hacían respecto de los ensayos, respecto del sistema que funciona, el sistema que no funciona, si le tenemos fe a un sistema y al otro más que al otro, en fin, vamos a primero mostrar descriptivamente los sistemas sismoresistentes que se logran. En este caso les voy a poner como ejemplo naves industriales, ya, para entender un poco el concepto, ver qué es lo que la normativa pone a nuestra disposición, sobre todo la normativa sísmica, y ir más allá, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los ensayos y finalmente qué es lo que dice la práctica, ¿no? A ver, la imagen que les muestro son naves industriales conformadas por columnas de concreto prefabricado, columnas armadas, vigas pretensadas y correas pretensadas de concreto. Estas vigas son vigas simplemente apoyadas y se conectan a través de un pin sobre una ménsula. De pasar ese pin, ese ducto se grutea y se fija y conforman lo que es un sistema de columnas en voladizo. Es decir, que la viga no es responsable de ninguna sismicidad y solamente es como peso para la columna. Y la columna tiene que funcionar en voladizo con empotramiento en la parte de abajo, y arriba no tiene ninguna conexión con la viga que permita transmitir momentos, ¿no? Es una conexión articulada. Este es un esquema, un corte de cómo se proyecta esta nave industrial. Es una nave de 48 metros de ancho y más o menos 9 metros de altura bajo viga. La unión que mostramos ahí, que la ponemos en más detalle, es una unión articulada y, como les comentaba, la columna no tiene ayuda por parte de la viga. Es un peso. Esto funciona, no funciona, o si sirve, ¿no? Primero que nada es cómo lo diseñamos, y de muchas interacciones y coordinaciones con oficinas de ingeniería del país, donde muchos de los ingenieros responsables han sido y son parte de las normativas, de los comités de normativa peruanos, hemos llegado a la concordancia de que se utilice un factor R similar al factor R que se utiliza cuando yo uso columnas de concreto in situ y tijerales metálicos, porque los tijerales no le transmiten momentos flectores a la columna y por lo tanto no se forma un mecanismo de pórtico, sino que es un mecanismo de columnas en voladizo. Y el R que se sugiere es 3, como les comentaba. Además que la de deriva, el drift de desplazamientos, desplazamiento entre altura, entre piso, tiene que ser menor o igual a 0,14. Este último punto está en la normativa de sismoresistente a partir del año 2016, que empezaron a incluirlo, y ahora en la normativa vigente del año 2019 ya está incluido que para naves industriales como máximo tiene que ser el doble de edificios, o sea, para concreto 14 por 1000. Y esto para este tipo de
estructuras también se cumple, ¿no? 14 por 1000. Ahora, este R3 lo vamos a analizar un poco más adelante. Si bien les estoy comentando que viene de la práctica, que viene de coordinaciones, que viene de acuerdos o por lo menos de experiencias, en casos similares, igual les puede a alguno quedar la duda de si es conveniente, es adecuado, ¿no? Y vamos a verlo más adelante a través de ensayos y de conceptos un poco más detallados, ¿no? Ahora, el otro tipo de sistema sismorresistente que logramos es el de pórticos que ya les comenté, que tiene toda una serie de diseños para poder garantizar su ejecución en obra. Y en este caso, el sistema de pórticos, ¿no? Es otra nave industrial, 8 metros de altura en la parte baja de la columna más alta y 41 metros de ancho. La unión se va a producir in situ, en obra, y en este caso sí tenemos un factor R de 8, que está en la normativa de sismorresistente, y el nivel de desplazamiento permitido también es el de naves industriales de 14 por 1000. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la normativa, ¿no? La norma peruana de la resistente nos indica que para concreto armado tenemos coeficientes de reducción básicos, en el caso de pórticos de 8, pero no nos habla nada de columnas en voladizo, no nos dice nada. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos ver el caso de otros sistemas. Por ejemplo, existen los muros de ductilidad limitada, que son de 10, de 12, de 7 centímetros, que tienen una mallita y fierros, y tienen ganchos, no tienen, la mayor parte no tienen estribos. Y aunque son bastante densos, tienen bastante área comparable al de placas, ¿no? Y está limitado en valor de 4. Se te permite una reducción de 4. Tiene cierta ductilidad, pero no tanta, ¿no? En caso de albañilería confinada, ladrillo, en el caso de pórticos tenemos R8, y eso sí lo utilizamos directamente. Entonces, nosotros hemos adoptado para el caso de la práctica que les comentaba, de columnas en voladizo, un R de 3, que comparativamente con el muro de albañilería confinada o el muro de ductilidad limitada, es un poco difícil de creer que esta columna en voladizo no sea más dúctil que estos dos sistemas, no sea más dúctil. Si nosotros ensayamos estos sistemas lateralmente, la ductilidad consiste en ver cuál de ellos entra al rango plástico o tiene desplazamientos en el rango plástico de largo recorrido antes de producirse el colapso. Entonces, hemos visto ya ensayos de albañilería, hemos visto ensayos de muros de ductilidad limitada, y esas curvas no son de largo recorrido y tienen un factor de ductilidad comparable, ¿no? Y en el caso de una columna en voladizo, la ductilidad podría ser tranquilamente mayor que ambos casos, pero bueno, lo mantenemos en un R3 y estamos muy por el lado de la seguridad. Correcto. Perfecto. Bueno, entonces regresando ahí, tenemos un factor de R3 que, visto ya comparativamente con otros sistemas, como les decía, no es descabellado. Pero bueno, esto es un poco acomodándonos a la normativa vigente, a las herramientas que tenemos. Pero ahora les voy a hablar rápidamente de una serie de ensayos que tenemos, y están relacionados con la pregunta: ¿usted cree en los sistemas articulados? ¿Por qué no ser aporticado todo, no? Bueno, el grupo realizó un ensayo junto con el consorcio Europeus en el año 2003, donde se comparó una nave articulada prefabricada con una nave aporticada in situ, ¿no?, mediante ensayos de laboratorio. Y sí, justamente una de las cosas que más interesaba evaluar era el tema de las redundancias. Porque alguno me puede decir, claro, ingeniero, usted ha hablado del factor R, pero ¿qué pasa con la redundancia?
prefabricada o no, tiene solamente dos puntos de redundancia, mientras que la nave aporticada o el pórtico tiene 4 puntos de redundancia. ¿Eso cómo va a incidir finalmente en el mecanismo, en la respuesta? ¿Va a ser mejor? ¿Es el doble? Por lo tanto, se comporta 2 veces mejor. Bueno, si nosotros seguimos los parámetros normativos, si seguimos casos como articulado es lo que no es, nosotros vamos a tener resultados importantes, ¿no? Resultados adecuados. Si yo utilizo un R3, un factor de reducción adecuado para una nave articulada, esta columna no me va a salir igual a esta otra columna. Con dos estructuras de similares características de pesos, de áreas, no me va a salir la misma columna, porque acá la columna baila con la viga y la viga algo le aporta. Pero en el caso de la nave articulada no, pues la columna tiene que bailar sola. Entonces te va a salir una columna más robusta, por lo tanto también una columna más rígida, una columna más armada, y esa columna, por más que tenga solo 2 redundancias, va a tener una capacidad importante. Pero esto se ensaya, cargas cíclicas, se hace un ensayo y se llega a niveles de aceleraciones de 0,65 G. ¿Ya? Se determina que en ambos casos los niveles de desplazamiento llegados son muy similares, 229 contra 225, 24 milímetros, y el nivel de energía disipada en ambos casos incluso es mayor en el caso de la columna articulada, es un poco mayor la energía disipada. Quiere decir que por más que tenga menos redundancia, el mecanismo de disipación de energía que se está logrando es adecuado, es un mecanismo que permite una disipación de energía incluso un poco mayor, ¿no? Y el nivel de daño que presentan estas dos columnas posteriormente no es diferente o no es desfavorable al prefabricado. Por lo tanto, si se utiliza un factor R adecuado, si se utiliza un diseño adecuado, esto va a funcionar adecuadamente. Otro punto que quería notar en el tema del articulado era que yo utilizo un R en el articulado de 3 solamente para lo que es el diseño de la columna, pero la conexión entre la viga y la columna no es dúctil, pues. Entonces, las fuerzas sísmicas que yo puedo considerar acá para diseñar este anclaje no van a ser las fuerzas divididas entre 3, van a ser las fuerzas con un R de 1, un análisis elástico, ¿no? Ese pin o ese acero que les hablaba tiene que estar diseñado para todo el R, toda la fuerza sísmica, no para una fuerza reducida, ¿no? Si es que yo no hago eso, al final me estoy, como dicen, disparando los pies, ¿no? Estoy generando una zona de debilidad que no va a funcionar adecuadamente. Finalmente tenemos otro ensayo que hemos realizado recientemente en 2017 en Colombia, en donde hemos probado un nudo prefabricado con un nudo in situ. Ese es otro de los puntos que les comentaba. Hay 2 juntas frías versus una junta fría. En el in situ hay solo una. El in situ está más seguro, está más protegido porque solo tiene una junta fría. Esa era otra de las discusiones, ¿no? Lo que demostró este ensayo fue que los niveles de energía, los niveles de rigidez y los niveles de disipación de energía fueron muy similares, estaban casi de la mano, inclusive para niveles de deriva más altos, muchos de estos valores eran más adecuados para el prefabricado, ¿no? Pero las observaciones fueron esas, ¿no? Que estuvieron muy cercanos, bastante cercanos en comportamiento. Lo que pasa es que en general, sobre todo ahora que estamos pensando en innovaciones, estamos pensando en aplicaciones, sí, todas las innovaciones y aplicaciones que tengamos que hacer, hay que ver cómo han funcionado en países sísmicos, pero sobre todo hay que ver cómo se diseñan y se conceptualizan a nuestra realidad, normativas, para poder aplicarlo con éxito. Ahora, estos son ensayos de laboratorio que un poco refrendan criterios adecuados, que se ponen en práctica y entonces van a funcionar. Pero más allá de esos criterios, hay que ir quitándonos un poco los estigmas, los paradigmas de las cosas prefabricado, porque muchos de esos vienen porque se aplicaron
soluciones de países no sísmicos a países sísmicos en prefabricado, y las conexiones no se hicieron adecuadamente o se hicieron in situ, pero no hubo mucho control y eso generó muchas fallas. Entonces, mientras no había normativas, se aceptó cualquier cosa y al final eso fue en contra de un sistema que, si se hace adecuadamente, tiene que funcionar como cualquier otro sistema constructivo, ¿no? Para muestra, no un ensayo de laboratorio, sino un ensayo de vida real, ¿no? Esta figura muestra una estructura in situ, un edificio in situ y varios pisos que tuvo una serie de fallas. Finalmente la llevaron al colapso en el sismo de Chile de 2010. No por esto nosotros vamos a cuestionar el sistema constructivo que se utilizó, ni vamos a cuestionar tampoco las aplicaciones, ni vamos a hacer un cambio en la normativa para que, a raíz de este caso puntual, ¿no? Al final lo que está bien diseñado, lo que funciona, tiene que probarse en ensayos, y de esta manera lo colocamos en las normativas. Pero si ocurre un sismo y nos saca un poco de cuadro, hay que cambiar las cosas que hayan quedado un poquito atrás, ¿no? Pero lo que sí funciona lo tenemos que mantener. Y en el caso del sismo de Chile, lo que se logró cambiar, por ejemplo, fue el tema de las aceleraciones verticales que se esperaban en general, ¿no? Porque llevaron a valores mayores a los que predecía la norma. Y eso es un cambio positivo, ¿no? Estamos mejorando en ese sentido. Pero ¿qué pasó en el terremoto de 2010 con las estructuras prefabricadas, en especial con las naves y con las cosas que hemos visto hace un momento, ¿no? Bueno, acá tenemos un reporte del PCI del 2012, que lo organizaron, enviaron un equipo de reconocimiento posteriormente al sismo de 2010, y ellos pudieron recoger específicamente para estructuras prefabricadas de concreto de Chile, y tenemos experiencias positivas de haber trabajado. ¿Y cuáles son las principales observaciones, ¿no? El Instituto Americano de Prefabricado y Preesfuerzo indicó, primero describió el sismo, ¿no? La hora, etcétera, todos los parámetros, ¿no? 8.8, ¿no? de magnitud, y que vinieron varias réplicas, ¿no? Y se pudieron detectar aceleraciones hasta de 0.65 G en Concepción. Las principales conclusiones del estudio fueron que la mayoría de estructuras prefabricadas, ¿no? se comportaron de manera aceptable o mejor, considerando la severidad del sismo de Chile 2010. La cantidad de muertos o daños a propiedades, si bien fueron significativas, no fueron desproporcionadas a la severidad del terremoto. O sea, no era pues una cosa exagerada comparado con lo que se podía esperar. Y eso se atribuye a la historia de adopción e implementación de códigos adecuados en Chile. Que los códigos peruanos están bastante cercanos a los chilenos, y si no teníamos algo hace un momento, lo estamos con varias cosas similares, ¿no? También indicaron que todo esto en el marco de prefabricación, ¿no? Que algunos de los edificios inspección éxito, sistemas de presión avanzados, muchos de los cuales fueron incluso ensayados en Estados Unidos. Y finalmente, prefabricado en madura y sofisticada de Chile, ¿no? Que ha podido resolver problemas sismoresistentes sin algunas de las restricciones impuestas en Estados Unidos por códigos restrictivos, ¿no? Códigos que dicen, mira, si no conozco esto de prefabricado o viene de países no sísmicos, mira, sabes que no lo usemos. Ese tipo de criterios son los que PCI descarta, sobre todo en Chile, ¿no? Y nosotros a nivel de prefabricación, por lo menos de la experiencia que tenemos internacional y en sísmicos, recomendamos que se utilicen los criterios adecuados y las cosas que funcionan, lo que sirve. Más allá de ensayos de laboratorio que se pueden dar y que son bienvenidos porque nos ayudan a adaptar lineamientos, protocolos, normas, también tiene que haber esta recopilación de casos de éxito en sismos ocurridos, ¿no? Es un poco de lo que tenemos que quitarnos los miedos, los estigmas de lo que no funciona y tratar de innovar de esa manera, ¿no? De manera responsable. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need.